ustedes? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Entrevista Verdadera. Recuerden que pueden ser parte de la entrevista también poniendo sus preguntas o comentarios en el hashtag YoHagoEV, EV por Entrevista Verdadera, ¿no? Vamos a conversar con un senador de la República, es presidente de la Democracia Cristiana. Nos referimos a Jorge Pizarro, nos acompaña esta noche. Senador, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Senador, hemos visto en estos últimos días a la Democracia Cristiana a través de su Consejo General plantear muchos peros respecto al proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en 3 causales. De hecho, a propósito de una moción de la Democracia Cristiana es que se aplazó la votación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de este proyecto. Así es. Pero no solo eso, hay voces dentro de algunos personeros de la ADC que han sido alcaldes también que ponen un pero al proyecto de desmunicipalización. Hay otras voces dentro de la misma Democracia Cristiana que también ponen dudas respecto a la gratuidad universitaria que se pretende de aquí al 2020. Todos eran compromisos, puntos de compromiso de campaña de Michelle Bachelet. ¿Qué pasa con la Democracia Cristiana? ¿No está convencida de cumplir el programa de la presidenta? No, al revés. Estamos tratando de cumplir con el programa a pesar Pero no se nota, senador, de lo dificultoso que ha sido. Te voy a explicar. En el proyecto de despenalización del aborto, el compromiso del programa de gobierno es que se produce el envío del proyecto de despenalización para generar el debate en el Congreso, el debate legislativo. Y eso a nosotros nos parece bien. Este tema ya lo discutimos hace unos 3 años y medio atrás en el Senado. Y junto con eso nosotros hemos planteado la necesidad de generar políticas de acompañamiento a las mujeres que tienen este tipo de embarazos con riesgo o en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que pedimos? Un acompañamiento integral que permita apoyo psicológico, apoyo legal, apoyo médico, incluso económico, porque a veces en cualquiera de las causales la mujer queda en una situación desmedrada, queda con daño en su salud o psicológico, y lo que nosotros planteamos es una suerte de acompañamiento, una especie de garantía de que el Estado pueda apoyarla. Y eso se ha conseguido, hemos conversado con el gobierno. Perdón, ¿y para eso era necesario retrasar esta votación? Porque el proyecto sigue, está recién aprobándose en la Comisión de Salud de la Cámara. Exactamente, porque para nosotros en la discusión que tuvimos en el Consejo General, en el Consejo Nacional del Partido, es que recibimos un informe después de un debate largo que hemos hecho al interior del partido y con la comunidad. Hemos hecho seminarios en cada una de las regiones, hemos pedido opinión de los expertos, porque es un tema debatible, es opinable. Ahora, yo estoy convencido que la idea de legislar se va a aprobar. Creo que nadie pone en cuestión hoy día despenalizar el aborto cuando hay riesgo de vida de la madre. El tema de la inviabilidad comprobada del feto de manera científica, con 2 opiniones, que es otro de los temas donde nosotros también hemos dicho, mire, no puede resolver un solo médico, tendría que haber, como quien dice, una segunda opinión, y además pedirle la opinión a los padres, porque no solamente la voluntad de la madre. Son situaciones que nosotros creemos que tienen posibilidades de aprobarse. Donde hay más debate, donde hay más duda, claramente es en el tema de la violación. Ahora, ahí lo que nos preocupa mucho a nosotros es la situación social que se genera con, sobre todo las niñas adolescentes menores de 13, 12, 10 años que son violadas normalmente por abuso permanente en sus hogares, en el lugar donde viven, que no pueden denunciar, que no saben si están embarazadas producto de esas violaciones, que no pueden acudir, porque una mujer adulta hace la denuncia, va y pide la píldora el día después, si es que ella no quiere tener ese embarazo. Entonces, Y aquí hablando todos los diputados, no solamente los que están en la comisión, ¿aprobarán estas 3 causales? Yo creo que por lo menos mayoritariamente 2 sí. Te contaba que como hace 3 años y medio atrás en el Senado discutimos esto, tuvimos votaciones divididas. En mi caso particular, yo voté las 3 causales. ¿Y lo hará de nuevo? Te confieso que me costó mucho en el tema de la violación, pero por la situación social finalmente terminé votando a favor. Es una opinión muy personal. ¿Y lo haría de nuevo, senador? Yo creo que lo voy a hacer de nuevo, sí. Sobre todo con todas estas normativas que van enriqueciendo el proyecto
en materia de protección hacia la mujer. Ahora, esto no ha sido fácil para la democracia cristiana, no solamente porque dentro de los partidos de la nueva mayoría de alguna manera le cobraron la cuenta y le decían a la ADC, bueno, sobre todo el rol que jugó el ministro del Interior, Jorge Burgos, tomando la opinión de la democracia cristiana, solo para completar. Y también lo que pasa al interior de la misma ADC, con grupos que son que buscan mayor justicia en el sentido de despenalizar el aborto y otros que son más conservadores. Mira, nosotros en el partido, en nuestra declaración de principio, somos, por decirlo así, contrarios al aborto, claramente, porque hemos dicho siempre que lo que nos importa es el valor de la vida por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y eso es lo que ha hecho la ADC siempre. Por ejemplo, cuando estaba la pena de muerte, nuestro partido y el ex senador Juan Hamilton fue el que planteó eliminar la pena de muerte, justamente porque estamos siempre por el derecho a la vida, que fue un debate tremendo en el Senado y finalmente se logró. Ahora, nosotros entendemos que hay situaciones de excepción, que son estas tres causales de las que estamos hablando. O sea, en situaciones de excepcionalidad es que uno puede decir se justifica el aborto terapéutico despenalizarlo. Por eso es que estoy convencido, creo que nadie va a votar en contra de la idea de legislar, porque sabemos que en Chile se producen, por ejemplo, abortos terapéuticos cuando está en riesgo la vida de la madre. Y es lo que sucede en los hospitales, lo que sucede en todas partes. Pero qué bueno que me hiciste la consulta porque quiero aclarar una vez más respecto de cómo sucedieron las cosas. Nosotros tomamos este acuerdo en el Consejo Nacional, nos faltaba todavía una parte del debate, y acordamos solicitar al Comité Político y al resto de los partidos de la nueva mayoría la posibilidad de aplazar la votación en general en 2 semanas para poder tener más claridad respecto a estas indicaciones que yo te decía que tienen que ver con el acompañamiento integral de la mujer. Perdón, ¿por qué se hizo el martes y no el lunes, en la reunión donde se Porque el lunes coordinan? nosotros tenemos nuestro Consejo Nacional y lo tenemos en la tarde. Y el lunes en la mañana en el Comité Político no se habló de este tema. No se dijo nada, mire, mañana votamos, hay alguna inconveniente, alguna cosa, porque si lo hubiéramos conversado, lo más probable es que yo les hubiera dicho, mire, ¿por qué no esperamos la reunión que tenemos de consejo donde vamos a tratar especialmente este tema? ¿Qué es lo que hice yo esa misma noche? Hablé con la ministra del Cernam y le expliqué, y le dije la situación que estamos. Ella me entendió, me dijo, senador, estamos trabajando en esas indicaciones, los diputados de ustedes han planteado esto, y qué bueno me parece, le digo, porque así podemos avanzar en la línea. Habló Carolina Goich con el ministro secretario de la Presidencia, con Nicolás Izaguirre, y yo hablé con Jorge Burgos, en la misma noche. Al día siguiente hablé yo personalmente temprano con los presidentes de los partidos. Hablé con Jaime Quintana, con Guillermo Tellier, con Isabel Allende, y les pedí comprensión en esta materia porque lo que nos importa es sacar el proyecto adelante y hacerlo con sentido unitario. Hablé yo personalmente con el presidente de la Cámara de Diputados, en reunión con los jefes de bancada, con mis jefes de bancada y con el presidente de la comisión, el doctor Juan Luis Castro. Por eso es que me ha llamado tanto la atención que el doctor Castro haya hablado de chantaje, que haya hablado de cosas aquí que ha sido súper duro. Sí. Es que yo realmente no logro entender por qué él ha tomado esa actitud. Cuando Perdón, hablamos ¿él siempre supo entonces? ¿A él lo llamaron directamente para decirle, mira, pasa esto? Yo tengo testigo y fui yo personalmente a hablar con él el martes en la mañana. Estuvimos reunidos en la testera de atrás con el presidente en la Cámara y con otros 3, 4 diputados. ¿Y él desconoce Y él me dice en su momento, bueno, me dice, yo lo entiendo, pero que me lo pida el Comité Político. Por supuesto, le digo, el Comité Político es el que te lo va a pedir. El ministro Izaguirre va a venir la tarde y te lo va a pedir. Y de hecho, hizo buenas declaraciones el martes y el ministro Izaguirre va, lo pide en la sala y se produce el aplazamiento. Entonces, armar un escándalo de esto a mí no me parece. Creo que es muy mala práctica porque nosotros hicimos todos los pasos dentro de la nueva mayoría y dentro del diálogo fluido que queremos tener con el gobierno. Llega una pregunta justo a través del Twitter de este tema. Llega el hashtag yo hago EB. Yo hago EB porque ustedes participan. Esa es la idea del hashtag. Leamos la que llega. Erika Fariña dice, señor Pizarro, ¿me da una razón del por qué no dejan decidir a la mujer libremente en cuanto al aborto? Por lo que decía recién, no es que nos dejemos decidir libremente a la mujer. Perdón, senador, eso es. No, perdón. Es que le vuelvo a decir, uno puede tener opinión en esto. Nosotros no estamos a favor del aborto libre o por decisión libre. Una mujer que es embarazada y a los 5 o 6 meses va y dice, quiero abortar, voy y aborto. No estamos de acuerdo con eso. Pongámonos en las 3 causales entonces. Porque eso es, para contestarle directamente la pregunta a la señora, porque eso es ligeramente matar a un ser vivo. Matar
a una personita que dentro del vientre de la madre está indefensa. ¿Por decisión de quién? De la madre. ¿Ya? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sí, yo entiendo, porque hay opiniones... Es que esa es la pregunta que me está haciendo la hay opiniones señora, muy distintas respecto a esa misma forma. Se la contesto derechamente, sí. Y en eso el partido no tiene opinión. Respecto de las causales que estamos hablando de despenalización del aborto, nosotros prácticamente estamos de acuerdo, mayoritariamente, en las dos primeras. El Consejo dijo otra cosa, sobre todo en el caso de violación. En las dos primeras, por eso te vuelvo a explicar. Y en el tema de la violación es más opinable. Es más opinable porque efectivamente hay... ¿Pero por qué opinable, senador? Bueno, porque hay opiniones distintas y hay evaluaciones distintas. Yo te di mi opinión personal, que fue lo que hice hace 3 años y medio atrás. Reconozco que me costó mucho tomar la decisión después de haber conversado desde médicos, desde psicólogas, desde asistentes sociales, viendo lo que puede significar una violación. ¿Por qué se pone ese alto o esa alerta respecto a los casos de violación en específico? Por la razón que te explicaba recién. Hay gente dentro de nuestra sensibilidad, y no solo dentro de nuestro partido, también hay otros dentro de la nueva mayoría que dicen, en el caso de violación, las mujeres adultas o más conscientes o las adolescentes que ya tienen conciencia, que tienen su periodo menstrual claro, que sufren una violación que es atroz, es muy atroz, tienen perfectamente la posibilidad de impedir ese embarazo tomando la píldora el día después. Y es una decisión de la mujer y lo toma libremente y tiene acceso a ella. Caso distinto es que pasa el tiempo y después de X cantidad de semanas o de meses decir, no, yo ahora voy a abortar. Eso es distinto, muy distinto a las situaciones que yo planteaba recién, que son los casos más brutales y los que a mí por lo menos me llevaron a votar en esa oportunidad a favor también de esa causal. Y es la situación de vulnerabilidad y de abuso permanente que se produce en los hogares que uno no podría llamar hogares, donde hay situación de violencia intrafamiliar, hay situación de drogadicción, hay situación de indefensión completa de esas menores que sufren estas violaciones sistemáticas de parte de la gente más cercana. Entonces, claro, esa niña no tiene conciencia de lo que le está pasando o no se atreve a denunciar, o no sabe ni siquiera qué pasa con sus periodos menstruales porque son irregulares o no los ha tenido. Y después de X cantidad de tiempo, ahí en esa situación extrema, al menos, te vuelvo a decir, yo ya opiné en un sentido. Hay mucha otra gente en mi partido que por otras razones Senador, piensa y ahí mismo distinto. no hay una incongruencia porque la despenalización por estas 3 causales estaba claro desde antes, era parte del programa de la presidenta Michelle Bachelet, No, que la democracia cristiana apoyó. Lo que acordamos fue que se planteaba la discusión y el debate en el Congreso, y nosotros estuvimos de acuerdo en posibilitar ese debate. Y por eso que estamos participando activamente de ese debate. Y estamos participando además con propuestas para no solo plantearse el tema de la despenalización, sino que además qué pasa con la situación psicológica, social, económica, legal de las mujeres que se ven en esas situaciones tan terribles. Llega otra pregunta más, senador. Yo hago EB, ahí llega en ese hashtag, leámosla. Pedro Fernando dice, yo no sé qué es más cruel, abortar o hacer sufrir toda la vida a ese ser no deseado. Buena pregunta en realidad, pues eso es parte de la convicción que se tiene que ir formando cada cual. Por eso digo que en estos temas uno no puede tener dogmas completos, no puedes dar órdenes de partido, no puedes decir ya esto es así y punto. Porque yo me encuentro en mi partido, hay muchas mujeres, por ejemplo, que están a favor de las 3 causales y hay otras que están muy en contra. Y uno las ve y casi por las mismas razones unas llegan a una conclusión y otras llegan a otra. Yo no sé qué será más cruel, si el aborto o lo que planteaba él, pero sin duda que este es uno de los temas más sensibles y es responsabilidad nuestra en el Congreso legislar. Yo recuerdo que cuando iniciamos el debate, por ejemplo, la ley de divorcio, que también fue muy largamente discutido en el país, en la sociedad, a nosotros nos dijeron de todo, porque esa fue una moción incluso de diputados demócratas cristianos. Así es. Y muchos de nosotros siempre estuvimos a favor, porque una cosa es lo que uno pueda pensar desde el punto de vista de su religión o de su fe. Yo soy católico y la Iglesia tiene una postura. Y otra cosa es la responsabilidad que nosotros tenemos con la sociedad en el momento de legislar, y tenemos que legislar para todos, sin imponer nuestra verdad o nuestro dogma. Y en esta materia
a mí me parece que el debate que se está dando tiene que ser un debate con altura de mira, con transparencia, y cada cual dará su argumento. Senador, yo le mencionaba, aparte de este tema del aborto, le mencionaba otros aspectos donde la democracia cristiana tiene opiniones que pueden ser contrarias a lo que se comprometió públicamente este gobierno del cual ustedes son parte. Una de ellas es la gratuidad universitaria, poniendo dudas respecto a si se va a lograr para el 2020, lo dijeron después de la reunión con la ministra de Educación, y también hay algunos miembros del Consejo, gente que es reconocida dentro de la democracia cristiana, que también no está tan a favor de la desmunicipalización. ¿Qué va a pasar en la democracia cristiana con esos temas? ¿Qué posturas se están tomando? Tenemos una situación absolutamente clara, para ser preciso. Nosotros queremos y debemos cumplir con el compromiso que se asumió de llegar a la gratuidad a los 7 primeros deciles durante este gobierno. Y ese compromiso va a costar cumplirlo, porque es una cantidad enorme de dinero, porque hay problemas no tenemos claridad todavía de cuántos ingresos son los que vamos a tener, pero esa es una prioridad del gobierno y nosotros hemos dicho que la vamos a cumplir y así se la ratificamos a la ministra de Educación. Esto va a formar parte del debate que vamos a tener con el Ejecutivo el día sábado, porque también tiene que sincerar las cifras. Cuando hablamos de que hay que tener un sentido de realismo en que la situación económica hoy día del país es de un menor crecimiento del que pensábamos. Por eso, ¿qué significa ese sentido de realismo? Es de realismo que tenemos que priorizar y cumplir con los compromisos que asumimos para este gobierno. Y en eso está el tema de la gratuidad. Ay, perdón, ahora, hay otros problemas. Todos los compromisos, priorizar dentro de lo que se comprometió para dejar cosas afuera. Es que ¿Cómo entendemos ese concepto? Es muy sencillo. El compromiso de llegar a los 7 primeros deciles es de este gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet. Sí, a nosotros nos gustaría llegar a la gratuidad universal hasta el 2020, al 2021. Yo no sé si eso va a ser posible. Y lo digo así, porque no es un tema de decisión mía, lo dice el propio gobierno, lo dice el ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque no sabe si va a tener la posibilidad de los recursos que permitan llegar a esa gratuidad completa. Ahora, yo estoy convencido que mientras más nos acerquemos al 100% es mejor. Y en eso no hay discusión. Aquí viene el debate de que por qué tenemos que financiarle la universidad al 1% más rico del país. Nadie está en ese debate. A nosotros nos interesa llegar y financiar, ojalá, a las familias que tienen ingresos de 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones, porque una universidad hoy día cuesta 400, 500 mil pesos mensuales. Entonces, en esa parte no hay mayor discusión. No, ahí sí hay discusión. Claro, porque hay gente que dice, para decirlo con nombre y apellido, ¿por qué yo le tengo que financiar la universidad a las familias más ricas de Chile? No voy a poner nombre, pero todos sabemos de quién estamos hablando. ¿Por qué? Y es un debate, es una discusión. Entonces, respecto al tema de la desmunicipalización, para la democracia cristiana, el fortalecimiento de la educación pública es esencial. Y nosotros nos vamos a jugar enteros por llevar adelante el proceso de desmunicipalización durante este gobierno. Y cada día que pasa, cada día que hay un paro más de paro de profesores, cada día que pasa, desertan niños de la educación municipalizada hacia la educación particular subvencionada. Entonces, mientras más nos demoremos en desmunicipalizar, menos niños vamos a tener en el sistema público de aquí a 2 o 3 años. Lo que hemos dicho, o lo que han dicho algunos, no solo de la democracia cristiana, oye, ojo, cuidado, saquemos primero la primera fase de la carrera docente, que está muy conflictiva, y después entremos con el proyecto de desmunicipalización. Con la ministra llegamos al acuerdo de que seguramente lo va a presentar a fines de agosto, los primeros días de septiembre. Y lo trataremos de discutir una vez que ya hayamos avanzado bastante en el tema de la nueva carrera docente. Pero para la democracia cristiana, por historia, por la tradición de Frei Montalva, que fue el que hizo la gran reforma educacional en Chile, la educación pública, para nosotros es prioritario. Senador, usted pasó por momentos súper complejos y hay una investigación abierta que afecta directamente a sus hijos, que tienen una empresa. Esto tiene que ver con una denuncia que hizo el mismo SQM, esta empresa que hoy día está de alguna manera mostrando dineros que fueron a parte de la nueva mayoría y que hizo una denuncia respecto a boletas que entregó por trabajos que ellos mismos dicen no encuentran o no se realizaron. Y ahí aparece la empresa de sus hijos. ¿En qué está esta situación? Porque ellos han tenido que ir a prestar declaración ante la Fiscalía y aparece como una cantidad de plata que se le entregó y para SQM esos servicios no se prestaron. No es así. No es así. ¿Y eso qué es? ¿Un error de SQM? SQM puso una cantidad enorme de boletas de factura donde dijo, mire, 2.000 millones de pesos más o menos. Tenemos dudas de si aquí hay o no hay respaldo. Yo quiero ser riguroso en esto, Beatriz, porque ya he hablado tanto de este tema.
El tema está en impuestos internos, mis hijos han entregado toda la información a impuestos internos. Impuestos internos no ha iniciado ninguna acción contra ellos y la Fiscalía le tomó declaración al responsable legal, que es uno de mis hijos, y eso está ahí y yo entiendo que va a ser absolutamente aclarado. Senador, le quiero preguntar directamente, ¿esos dineros no fueron a su campaña? A campaña no. Y lo otro que le quería preguntar, y tiene que ver con una de las respuestas que dio su hijo cuando le preguntaron por estos reportes que no se encontraban en ese SUCOME. Uno de ellos dijo es que eran asesorías verbales. Así es. ¿Existen asesorías verbales? Pero si todo el mundo las hace. ¿Se puede creer que existen asesorías así? Bueno, si no, pregúntele a Velasco. Te cobro 20 millones de pesos por una asesoría verbal, ¿o no? Bueno, pero por eso es que Velasco también se le abre un signo de interrogación gigante, y por eso le pregunto a usted. A él no le han dicho nada. Ni lo han formalizado, ni le han acusado de nada. No, eso sí, pero sí se ha puesto en cuestión, de hecho, públicamente. Bueno, pero escúchame, yo no voy a entrar en el detalle porque no tiene mucho sentido. Ya he dicho, y quiero ser consecuente con eso, que estos temas los ven la instancia que corresponde. Los servicios, la Fiscalía, la Justicia, y ahí es donde debe estar. Y yo estoy convencido que se va a aclarar. Pero quiero ser riguroso también. Asesorías verbales se prestan y muchas. Hay abogados que se les pagan por levantar el teléfono y hacerle una consulta de cualquier tipo. Hay periodistas que dan consejos toda la semana y dan charlas verbales, algunos muy conocidos, y a las mismas empresas de las cuales estamos hablando, y han sido verbales. Y pues no por eso no van a recibir una remuneración. Entonces, yo creo que en esto, Beatriz, lo que importa hoy día, en que el país está viviendo una crisis de confianza, de credibilidad, de distanciamiento de la institucionalidad pública, de instituciones tradicionales para Chile como son la iglesia, las universidades que se ponen en cuestión, el sector empresarial, las policías, el Ministerio Público, los tribunales, etcétera, que hay una cuestión compleja desde el punto de vista social. Nosotros tenemos la obligación de generar condiciones para ir superando estas desconfianzas, y eso es parte de lo que estamos tratando de implementar dentro de las prioridades que hemos fijado con la presidenta Bachelet, es lo que llamamos la agenda de probidad y transparencia. Perdón, y en eso hay que encarar de una vez por todas el tema del financiamiento de la política. Hay que darle el rango constitucional y la autonomía que se requiere al CERVEL, que es el que controla todos estos procesos. Sí, exacto. Hay que darle capacidad de fiscalización, hay que aumentarle el personal para que pueda... Y además otra cosa que es muy importante, la capacidad de sanción. Sí, yo sé, es parte de lo que ustedes tienen que decir ahí en el Parlamento, pero no quiero que se me escape. ¿Usted pensó en algún momento renunciar a la presidencia de la democracia cristiana? No. Independiente de lo que esto provocó en su partido, que renunció un vicepresidente que iba a asumir con usted, y que había mociones para que usted pensara, firmadas por demócratas cristianos, para que diera un paso al costado. Yo asumí la presidencia de la democracia cristiana en un proceso democrático interno, con una gran votación, un gran respaldo en un momento muy difícil donde tenemos la obligación nosotros de sacar adelante el partido, modernizarlo, transparentarlo, prepararlo para que tenga capacidad de propuesta en todos estos temas de los que estamos hablando, porque un partido sin ideas, un partido sin contenido, es como un cascarón vacío o un instrumento al servicio de un liderazgo que lo usa solo para sus objetivos electorales. Nosotros somos un partido que tiene una tradición y un papel que jugar en el país y queremos aportar lo que nos corresponde a la conducción del país y del gobierno. Ahora, dentro del partido tenemos un proceso democrático interno y hay opiniones. Nosotros en la mesa entendemos que tenemos un mandato, lo hemos asumido, y bueno, y se nos han empezado a producir casos también en que los más grandes acusadores han tenido que empezar a dar explicaciones también. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos la legitimidad democrática dentro de nuestro partido para ejercer nuestro mandato, y lo estamos ejerciendo. Yo estoy visitando las regiones, estamos visitando las comunas, las regionales, lo mismo hacen todos nuestros vicepresidentes, y dentro del partido este tema se conversa y se discute y son opinables. Senador, ¿cómo asume usted? Usted es presidente de la democracia cristiana. ¿Qué lectura hacen dentro de la ADC de las últimas declaraciones, o lo que se conoció de la declaración formal que hizo Michel Jorrat, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, frente a la Fiscalía, en una declaración que duró algo así como 9 horas, donde
mira o acusa directamente presiones que vinieron desde el que era ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y el que era el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para que no entrara en querellas contra SQM. Es más, hay una frase que dice Jorrat, que trascendió de lo que dijo Jorrat. Sí. Y que es muy feroz, que el ministro Peñalillo le habría mandado decir que por último que mandara camiones a buscar toda la información para que la tuviera el Servicio de Impuestos Internos y no llegara a manos de la Fiscalía. Sí. Yo qué te puedo decir, son sin duda delicadas las afirmaciones que han trascendido, porque a todo esto no sabemos, son 9 horas, no sabemos qué contexto, se filtra en una parte, se le saca más provecho a otra. Yo, francamente, porque Jorrat también ha cambiado sus declaraciones de sus entrevistas, distinto a lo que parece trascendido ahora. O sea, ha ido de alguna manera completándola. Yo espero que no haya sucedido eso. Espero que no haya sucedido eso. Y como dije recién, me parece a mí que las instancias que corresponden son las que tienen que clarificar estas situaciones. Y mirando hacia adelante, Beatriz, vuelvo a lo mismo, dejemos que la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos, los tribunales hagan su trabajo. Y nosotros aboquémonos a ir buscando soluciones, porque el país hoy día lo que necesita son certezas, lo que necesita son seguridades. Cuando uno habla de por qué tenemos esta suerte así como de paralización o de que la gente tiene incertezas en materia económica, nosotros deberíamos estar creciendo un poquito más, no tanto más tampoco, porque sabemos que la situación externa no es buena, pero deberíamos estar creciendo un poquito más y hay gente, desde los más empingorotados hasta los más modestos, que no están invirtiendo y a uno le dicen, mira, es que no sabemos. No sabemos si ahora estamos esperando, estamos mirando. Hay desconfianza en el tema de la política y por lo tanto nosotros tenemos que ir buscando soluciones a eso. Senador, usted dice, es responsabilidad nuestra. Yo espero que esto no sea así. Si se confirma que es así, ¿sería una crisis política mayor para Michelle Bachelet? Era su ministro del Interior y claro, la sospecha es que toda la plata de SQM fue para parte de la campaña o pre-campaña, como se dice, de la propia Michelle Bachelet. Bueno, ese debate de qué es lo que es campaña, pre-campaña, ya ha sido largamente conversado antes, pero sin duda que de confirmarse lo que se ha filtrado de las declaraciones de Martelli, de, bueno, no sé, esta situación de Jorrat, que se empieza a generar un cuadro muy complicado, muy difícil de justificar. Yo francamente tengo confianza en Rodrigo Peñalillo. Yo sé que en este momento decir esto puede parecer incorrecto. ¿Pero usted no cree esta denuncia? Es que no sé si son denuncias. Mi pregunta es ¿por qué Jorrat, cuando se supone, dice que le pasó lo que pasó, no dijo nada y siguió en el cargo? O sea, él viene a hablar cuando le piden la renuncia. Y mi pregunta es ¿por qué él no dijo nada antes? Es como... no entiendo. Por lo menos hay que tener, como Condorita, sí, decir una explicación. Habrá que mantener su cargo. Sí, pero es que ya... Bueno, pero si para los efectos nuestros no especulemos, ¿no es cierto? No especulemos y por eso digo, esto lo tendrán que aclarar quienes correspondan. Y claro que es delicado si es que se confirman situaciones de ese tipo, o si se confirman las informaciones o los trascendidos que han salido de Martelli. Porque evidentemente quiere decir entonces que se recaudó dineros para financiar una suerte de pre-campaña de la cual la presidenta ha dicho que no tenía idea. Claro que sería muy delicado. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Ya se nos pasó ya? Rápidamente la media hora. Pero no íbamos a hablar de educación y de otras cosas. Bueno, no alcanzamos. Todos los días nos quedamos con cosas para conversar. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Vamos ahora a un resumen de noticias. El intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego, hizo un llamado a los habitantes de la capital a tomar una actitud preventiva para enfrentar las lluvias que afectarán este fin de semana desde la región de Atacama hasta el Biobío. Las lluvias que tendremos son significativas en la capital. Creemos que la mayoría de la ciudadanía no ha tomado la conciencia de la magnitud e intensidad de estas precipitaciones. Si bien se han desplazado del sábado hacia el domingo, la intensidad será entre 30 y 50 milímetros de agua, probablemente en un día. Eso es mucho, señaló el intendente. Desde este jueves, las parejas pueden solicitar hora en las oficinas del registro civil para contraer el acuerdo de unión civil, a través del cual el Estado reconocerá un nuevo vínculo y regulará aspectos patrimoniales, familiares y de derechos.
Según explica el Ministerio de Justicia, la Ley de Unión Civil es una institución transversal que puede ser aplicable tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo. De este modo, contribuye a terminar con la discriminación de las parejas del mismo sexo, constituyéndose como un estatuto integrador y protector. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, anunció este jueves la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de los rumores por el supuesto desabastecimiento de combustible a raíz de una movilización de los transportistas de cargas peligrosas. Recordemos que la tarde de ayer, miércoles, se vivió una psicosis luego que se difundiera una información respecto de una supuesta paralización, lo que derivó en extensas filas de vehículos en las bencineras. No obstante, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile se desmintió este rumor que aludía a trabajadores de Copec. Asimismo, desde dicha empresa se precisó que eran unos 200 conductores que estaban movilizados, situación que no ponía en riesgo el abastecimiento de los combustibles. El Teatro Nacional está de luto por la partida de una de sus más longevas actrices. Esta madrugada, en su casa, falleció Peggy Cordero, intérprete de 79 años que se encontraba en plena actividad. La información fue entregada por la agrupación Chile Actores a través de un comunicado que destacó precisamente el que Cordero se mantuviera activa laboralmente. De hecho, hasta el domingo formó parte de una obra en el Teatro Ictus. En el montaje titulado Las chiquillas van a la pelea, la exfigura del Bim Bam Boom compartía escena con actrices de su generación como Silvia Santelices, Grimanesa Jiménez, Violeta Vidaurre y Gabriela Medina. La comedia aún figura en la cartelera. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya llega Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.